lugar, le voy a pedir a los niños que por favor se vayan con mi hermano Alfredo, creo que les toca hoy. Así que se van allá con quienes les ayudan, por favor. Quiero pues contarle que este 2023 podemos ver algunas pinceladas de parte del Señor de lo que va a venir. Yo le quiero más o menos hacer un pequeño bosquejo acá para que vea usted de cómo son las bendiciones que vienen. Número uno, las bendiciones del año 2023 las podemos encontrar en todos los capítulos 23 de la Biblia. Ahí podemos encontrar parte de lo que viene. O sea, ahí va a encontrar usted una partecita, una probadita va a encontrar, pero claro que ahí necesitamos que el Señor abra su Biblia de cristal, que el Señor nos revele su palabra para poder entender, porque hermanos amados, la letra pues por sí sola es muerta, pero el Espíritu es el que le da la vida a esa palabra. Por eso es que mucha gente que no tiene revelación habla de lo que no conoce, menciona o critica lo que no entiende. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando dice, por cuanto tú has rechazado mi conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ahí ya está hablando el ministro. Es decir, en este tiempo lamentablemente hay muchos ministros pues que no tienen esa revelación que viene de parte del Señor. Entonces yo le digo, fíjense que en todos los capítulos 23 aparece la bendición para el año que viene, y los agarra y puede ser que no los encuentre porque no se le ha abierto la Biblia de cristal. Entonces esto tiene que ser enseñado. Fíjense que le dice el etíope, le dice a Felipe, el evangelista, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo podré entender si no hay quien me lo explique? Entonces la palabra del Señor tiene que ser disertada, pero también tiene que ser explicada, y esto pues es parte de lo que el Señor nos permite a nosotros. Por eso es que el Señor levantó a algunos el ser apóstoles, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, el pastor tiene que ser también maestro de la palabra, tiene que enseñar, tiene que trasladar esa lechita espiritual para que el pueblo crezca y que salga pues de la ignorancia de las cosas que son de Dios. Entonces, capítulo 23. Lo otro de cómo podemos encontrar la bendición para el año que viene, si el Señor así bien le parece, también es en los libros de la Biblia, los libros número 23. Los libros 23. Una cosa son los capítulos y otra cosa son los libros. Entonces, en todo esto, hermano, vamos a encontrar las bendiciones encubiertas. Capítulos 23 de todos los libros que tengan capítulo 23, algunos no tienen. Por ejemplo, Ruth no tiene, Lamentaciones tampoco tiene. Entonces hay textos en la Biblia que no tienen el capítulo 23. Y lo otro, los libros números 23. Pero otra forma, fíjense, yo no solo le estoy explicando ahorita, estamos platicando, ¿verdad? Yo no estoy aseverando todavía, porque usted va a encontrar la bendición ahí. La otra forma de encontrar es en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, capítulo número 23. En el libro de los Salmos, capítulo 23. Ahí también está encubierta la bendición que viene para el año 2023. Esto se lo voy a leer en un momentito. Pero la otra forma es también buscar todos los libros que tengan capítulos. Permítame, voy a cambiar aquí color. Todas las Biblias que tengan capítulo 20 y verso 23. 23. Ahí está cubierta la bendición del año que viene. Yo no estoy diciendo qué año viene, porque yo no lo sé todavía, ¿verdad? Yo no sé todavía el año que nos avecina, no sé el nombre,
lo desconozco, ese solo lo sabe nuestro apóstol, ya el Señor se lo ha revelado, pero pues a nosotros el Señor nos permite ver un poquitito. Es como que ver entre la hendidura de una puerta que uno se pone a ver si está la familia adentro, ¿verdad? Están tocando y nadie abre, pero se oye ruido, entonces por la hendidura hasta uno va a ver si están. Entonces así el Señor nos abre una pequeña hendidura para que nosotros podamos ver, aquí está la bendición, aquí está parte de esa bendición, porque si solo fuera esto también sería limitado, ¿verdad? Habría un límite. Entonces capítulos 23, libro número 23, Salmos 23 y en los capítulos 20 y versículos 23, ahí está encubierta la bendición. Entonces yo pues quiero pues platicarle, quiero hablarle acá, por lo menos acá le quiero mencionar, del Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Todos estos libros los escribió Moisés. Todos estos los escribió Moisés. También le quiero hablar acerca del Salmo 23. Se lo voy a mostrar. El Salmo 23, donde dice que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Vamos a comenzar a leer ahí. También vamos a leer el libro número 23, que es el libro de Isaías. Ahí está. Isaías es el libro número 23 de la Biblia. Entonces aquí vamos a estar viendo algunas cosas en este tema, y pues yo le quiero mostrar acá para que usted vea la bendición que viene para el 2023. Génesis 23:2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Pero yo le quiero hablar de lo que pasó aquí. Mire, Kiriat, vamos a ver aquí, Kiriat Arba, 2023. Una de las cosas que va a pasar es que vas a encontrar quién es tu Kiriat Arba. ¿Y qué es eso? A ver, ¿habrá alguien aquí que sepa qué es Kiriat Arba? No. Mire, Kiriat Arba dice la Biblia en Josué capítulo 14, versículo 15. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. Pues Arba era el hombre más grande de los anaseos. Entonces la tierra descansó. Entonces, ¿qué va a pasar en el año 2023? Seguramente vas a conocer tu Kiriat Arba. ¿Y qué es tu Kiriat Arba? Tu gigante. Vas a conocer cuál es tu gigante para poderlo vencer. Y cuando lo venzas, entonces ¿qué va a pasar? Vas a descansar. Si tu gigante es el orgullo, a ese es tu Kiriat Arba, a ese es al que tienes que vencer. Fíjate, si tu gigante es el orgullo, a este es al que tienes que vencer, ¿verdad? Puede ser que no, pero puede ser que sí. Puede ser que el orgullo te afecta. Mira, hermano, hay gente que se pierde tantas bendiciones porque somos orgullosos por naturaleza, hermano. Somos orgullosos por naturaleza y nos cuesta ceder mucho. Entonces Dios te quiere bendecir, sí, te quiere bendecir. 2023 te quiere bendecir. Diga, Dios me quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Pero hermano, si tienes un gigante que se opone a la bendición de Dios, ¿cómo lo puedes recibir? Usted se recuerda que aquí hay que estudiar todos los gigantes. Entre estos gigantes la Biblia menciona a uno que se enfrentó en contra de David. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Goliat se llamaba. Este Goliat, fíjese hermano, qué casualidad que aparecía cada vez que se ministraba la ofrenda. Fíjese, el gigante Goliat se aparecía cada vez que se ministraba la ofrenda. Entonces hay un gigante seguramente que puede estar estorbando para que tú no des.
Como decía mi hermano, ¿verdad? A mí no mucho me gusta que se justifique del por qué usted tiene que dar. No me gusta eso porque al final usted tiene que llegar al nivel de amor como el amor que tiene en su casa. A usted, su esposa, no lo obliga para que dé su gasto, ¿verdad? ¿O sí? Usted sabe que tiene una obligación en su casa y tiene que dar y punto. Por amor a sus hijos, por amor a su esposa. Ella no tiene que andar, mira, te recuerdo que hoy es lunes y hoy me tienes que dar para la comida. Te recuerdo que, fíjate que tenemos que comprar zapatos para los niños. Te lo recuerdo, ¿verdad? No, hermano, no, eso es ya una obligación. Fíjese que le voy a contar una anécdota muy privada. Mi mamá, después de cierto tiempo, se dejó con mi papá por muchos años. Yo tenía más o menos como 13 años cuando ella pues decidió rehacer su vida. Fíjese, rehizo su vida, se encontró a un buen hombre, la verdad que era un muy buen hombre, muy trabajador, muy responsable, era de un carácter así bien templado, caía muy bien el Señor, la verdad, caía muy bien, hermano. Lo único es que para ser perfecto le faltaba una cosa, a él y a todos nosotros, ¿verdad? Pero él tenía un problema, que tomaba. Fíjese, él tomaba, se echaba sus caguamazos, sus José Cuervo, se los tomaba, ¿cómo se llama? La copita esa, caballo se llama, su caballito de tequila se lo tomaba. Pero el hombre era muy responsable, fíjese, él era muy responsable, se desaparecía, hermano. Se iba viernes, sábado y aparecía domingo, hermano. Y todo crudo, todo así gomoso, hermano. Y aparecía. Y entonces llegaba y le decía, pero yo me recuerdo muy bien porque, como le digo, el hombre era un buen hombre realmente. Lo único que necesitaba es su liberación, ¿verdad? Que solo que lo liberaran y el hombre, pues perfecto. Entonces llegaba y le decía a mi mamá, cielo, fíjese que tomé, le decía, pero aquí está lo de su gasto. Y siempre había que comer en mi casa porque el hombre era muy responsable. Yo le aseguro que usted también, por lo menos uno. ¿Con cuál, pastor? ¿Con el que tomo o con el que doy gasto? Santo Dios, ahí que el Señor tenga misericordia. Pero a lo que quiero llegar es que puede ser que tu gigante sea lo económico, hermano. Mire, ¿hasta dónde te llevé con este Kiriat Arba? ¿Hasta dónde el Señor te quiere mostrar que hay un gigante que se opone en las cuestiones económicas? Y eso no lo deja prosperar a uno. No lo deja prosperar, hermano, no lo deja prosperar. Cuando uno tiene muy arraigado el dinero, dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es raíz de todos los males. Entonces, hermano, hay mucha gente pobre, pero está pobre porque todo lo asocia con dinero. Otra vez dinero. Pasa alguien a ministrarlas, otra vez dinero. Yo pensé que esta era la iglesia perfecta y otra vez dinero. No. Te enseñamos porque el propósito de parte de Dios es que tú seas libre. Y cuando tú seas libre, el Señor te va a dar más. Te va a dar para que administres más. Entonces, mire, yo ayer le ponía un ejemplo. Con un hermanito muy amado. Le decía yo, a ver, hermano Frank, cargas tu billetera acá. Ve aquí. Me vas a ayudar hoy tú. Ayer me ayudó otro hermano. Fíjese, ¿ves? Ponte aquí atrás de mí, por favor. Cuando tú le obedeces a Dios, cuando tú le das a Dios, es como que Dios te dijera, ¿sabes qué, mijo? Veo que eres responsable, que sabes manejar lo tuyo y me honras a mí. Entonces hoy te doy el derecho de que utilices mi billetera. Entonces tú tienes gastos y es solo como que le hagas acá. No, ábrela así un poquito. No voy a agarrar nada. Es que el pastor, ya decía yo, no podía ser perfecto, decir alguno. No. Entonces, es como que el Señor te abra su billetera y tú solo vengas. Aquí está. ¿Qué vas a hacer? Fíjate, Señor, que vamos a hacer un evento ahí atrás de Coppel. Como tú nos dijiste que lo hiciéramos, Señor, entonces lo vamos a hacer. Está bien, mijo, no te preocupes.
agarra, aquí está para el escenario, aquí está para lo de las sillas, aquí está para lo de las carpas. ¿Es mi billetera o la billetera de quién es? Va, pero ¿por qué se alcanza este nivel? ¿Por qué el Señor te deja utilizar su billetera? ¿Por qué Él te permite que tú lo utilices? Porque tú eres libre. Pero si tú cuando le hago acá y usted no toca mi billetera, hermano, usted no la va a tocar aquí. Y nos peleamos. Y dice, no, aquí mejor ya ni vengo. Aquí el pastor mire ahí a sus patitos, pero yo no soy patito, entonces no voy a dar nada. Está bien, no hay problema. No hay ningún problema, pero el que le entiende, Dios le va a dar a administrar lo mucho de él. Por eso es que la Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, ¿sobre qué te van a poner? Sobre lo mucho. Es que cuando uno entiende el espíritu de la palabra, hermano, uno es libre. Uno es libre. Fíjese, hermano, que aunque usted no lo vea, porque alguno dirá, yo nunca veo que el pastor da. Sí doy, hermano. ¿Sabe por qué yo no doy acá en el alfolí de acá? ¿Sabe por qué yo no doy? Porque mi ofrenda es diferente a la suya. Si yo lo doy aquí, va a llegar a mis arcas también. Entonces yo no hago eso. Yo lo mío, mis diezmos, los tomo y los envío para mi casa donde está mi papá. Ya envío yo mis diezmos, mis ofrendas. Para allá van también mis ofrendas. Porque, ¿sabe qué? Va. Y las ofrendas que se ven. Porque hay una ofrenda que ninguno de acá la ve, y es lo que mi hermano decía. Yo conozco a mi pastor porque estoy de cerca de él y yo sé cómo se invierte aquí todo. Yo no me quiero justificar con eso, pero puede ser que ese es tu arba, ese puede ser tu gigante, ese puede ser tu lugar donde Dios quiere que tú venzas. Entonces, el año 2023, ya gracias hermano Frank. En el año 2023 Dios quiere que venzas a tu gigante. Saber cuál será. Yo puse ahorita el ejemplo de Goliat, que se presentaba por la mañana y por la tarde. Cada vez que se iba a ofrendar, en la hora de la ofrenda aparecía ahí, y mándenme aquí al más gallo de los ejércitos del Señor, pero mándenmelo, pueden saber quién. Y dice que Saúl se escondía, hermano, hasta que apareció el amor. ¿Quién apareció? David. Y David, que su nombre significa el amado. Aparece el amado ahí. ¿Quién es este desventurado que está desafiando a los ejércitos del Señor? Entonces yo amo a mi Dios, entonces lo voy a vencer. ¿Qué vence al gigante? ¿Qué vence al gigante que se opone a la ofrenda? El amor. Hermano, yo estoy hablándole rema ahorita. Ahorita puro rema le estoy hablando, pura revelación le estoy mostrando en el nombre de Jesús. Pero Dios te quiere hacer libre. Y yo te puse un gigante. Puede ser que tu gigante sea otro. Como te decía, puede ser que el gigante de alguien acá sea, deme otro gigante usted mejor. Ya dijimos el orgullo, ¿verdad? Orgullosa hasta donde ya no, hermano. Orgulloso. Mira, hermano, hay gente pobre que es bien orgullosa. Y veo gente millonaria que es bien humilde, hermano. La humildad o el orgullo no se determina por la forma de vestir de una persona. ¿Oyó? Yo oigo mucha gente que dice, era bien humilde el Señor, fíjese, solo porque andaba de una forma sencilla, vestido sencillo. Era bien humilde, fíjese, bien humilde. Y cuando uno ya lo conoce, orgullosazo el Señor, hermano. Yo me imagino, hermano, ahí donde usted trabaja, llega gente así no tan bien vestida y orgullosa. Sí, uno, poco, muchos. Muchos. Pero también, yo digo que con más de alguno de nosotros también lidia usted, fíjese, hermano, porque él está ahí en un lugar muy público. Más de con algún pastor ha de lidiar él también, que es orgulloso, hermano. De veras, hermano. De veras. Hermano, sí. Yo también soy mortal. Yo también veo las cosas. Todos tenemos un cachito así de orgullo, hermano. Todos tenemos. Usted no. Señor, gracias. Puro humilde me diste, Señor. Puro oveja humilde, Señor, gracias. Cuando le digo, ovejita, ven, como cantó el hermano el domingo pasado, ¿verdad? Ovejita, ven.
Aleluya. Entonces, hermano, Dios quiere que venzamos gigantes. 2023 te van a dar las armas para que puedas vencer, como estado platicando. Labrador, atleta, soldado. Como soldado te tienen que dar armas para que venzas al gigante. Y una forma de vencer al gigante de lo económico, ¿cuál es? Las ofrendas. Traed vuestros diezmos al alfolí, ¿verdad? Y el versículo 11 dice: y por vosotros reprenderé, por vosotros me voy a levantar yo. Jehová Sebaot se va a levantar. Cada vez que tú das, mire, hermano, qué tremendo. Cada vez que tú le das al Señor, tú estás invocando, sin que tú lo sepas, estás invocando a Jehová Sebaot, a Jehová de los ejércitos, para que pelee la batalla por ti. Cada vez que, imagínese, hermano, ay, otra vez la ofrenda, y otra vez ve el dinero, y otra vez ve el económico. Pues es tu gigante, vénselo. Toca que vencer. Un día de eso me voy a tomar un café con usted y le voy a decir de cuánto es mi ofrenda para las campañas y para la proclama. Le voy a contar de cuánto es mi ofrenda, que no es poca. ¿Sabe por qué? Ay, por cuanto amo estar en la casa de mi Dios, doy de mi tesoro particular, dijo el rey David. Fíjense. Es tan bonito que es cuando uno va a un cumpleaños y cantan aquella canción, que no es así. Yo le cuento que le voy a echar a perder hoy sus mañanitas, pero no es así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y el rey David ni salía a cantar las mañanitas cuando era el cumpleaños de nadie, hermano. Entonces ya le descompuse su cumpleaños. Cada vez que lo cante usted decir, y hasta el pastor mejor cante en otra. Hay unas cristianas bien buenas, pero regresemos al punto. Entonces el rey David dijo: yo amo a mi Dios. Yo amo a mi Dios. Yo doy de mi tesoro particular. Y cuando él da, hermano, da una ofrenda tan grande que superaba sus diezmos, porque él antes ya había diezmado. Entonces Dios quiere que tú no tengas esa batalla. Otra vez voy a dar. Y más si ganas bien, hermano. Tienes un sueldo dígame un sueldo que anhelaría usted tener. Un sueldo que tú anhelarías tener. ¿Cuánto? ¿Cuánto le gustaría tener? No hay una cuota. Pero ¿cuál le gustaría a usted? 5,000 quincenal quiere el hermano. ¿Y usted cuánto quiere? A ver, hermano Andrews, ¿cuánto querría usted? Lo mismo que él, no. ¿Ah? Unos 7 o 10. 10 quiere el hermano quincenales, 10,000 quincenales. Aleluya. Está bien. ¿Y tú cuánto querrías? 10 también, dice, para no quedar ahí como muy orgulloso. Va. ¿Y qué tal si Dios te los da? Y viene la hora de la ofrenda. Ay, no. Señor, reprende al diablo, Señor. Ay, no, Padre. Este pastor se está haciendo millonario conmigo. Ahora me toca quedar de 10,000, son 1,000. Me toca quedar 1,000. No, Padre, en el nombre, no, Señor, no. Mejor ya no voy a dar. Y entonces hace como los ricos. Pura moneda, hermano. Hecho un montón de monedas. Pura fichita, hermano. Yo no lo estoy criticando a usted por lo que da. Lo que estoy trasladándoles es de por qué ese se convierte en un gigante. Y que pues lo tienes que vencer. Y le digo algo. Con el amor que le tengo y el respeto que me merece, le digo una cosa. Me perdona lo que le voy a decir. Me oye como oídos circuncidados. Sí, de veras. Mejor no se lo digo porque lo puedo lastimar. Se lo voy a decir. Pero hermano, con todo mi amor le digo, con todo respeto, pero yo no dependo de usted. Lo que usted le da al Señor es para el Señor. A mí el Señor me dijo: a ti yo te sostendré. Bueno, Señor. ¿De acuerdo, Señor? ¿Qué hacemos, Señor? Haz una campaña.
Amén, Señor. Como tú lo dijiste, tú respaldas. Suave, hermano. Suave. Entonces yo, Señor, yo te quiero agradar más. Tú me agradas a mí, Señor, pero yo te quiero agradar más. Échale más carne a la anafre. Fíjese. ¿Por qué te digo esto? Porque tu mente, si es que cuando das, estás dando para prosperarme a mí, entonces no le estás dando al Señor, me estás dando a mí. Pero cuando tu mente está en darle al Señor, estás venciendo a Kiriat Arba. Estás venciendo al gigante. Señor, esto es para ti, mi Dios. Te quiero agradar a ti, Señor. Y tú le das. Fíjate, había un hermano. Estaba pasando una gran escasez económica, pero así que escasez como usted no se imagina, o tal vez sí. Y entonces, yo pasaba, hermano. Yo pasaba ahí con él y prestaba a veces para darme un mitaquito o algo, hermano. Y entonces tenía su escasez. Y un día, tiene un rancho, hermano. Un día se le ocurre iba a limpiar un pedazo de su rancho y mete ¿cómo se llaman esas máquinas? Manuemica, mica de mano. ¿Cómo se llaman esas máquinas? Retroexcavadora. Así se llaman, ¿verdad? Va. Entonces viene el hermano, contrató una y se ve encontrando un banco de grava, ¿no? Se ve encontrando un banco de grava y me llama y me dice: pastor, pastor, estoy alegre. ¿Qué le pasó? Le dije: me encontré un banco de grava en mi rancho, me dice. Santo Dios. ¿Y qué va a hacer? Le dije: pues ahorita voy a tener que vender una parte, un pedacito de mi rancho. Vendió 90 hectáreas, hermano, un pedacito. Ni cosquillas le hizo eso, no vender ese 90 y algo de hectáreas. Y cuando lo vende, le dieron un par de millones fuertes. Y entonces ya con el dinero le tocaba que ofrendar. Yo no sé por qué estoy hablando de la ofrenda, hermano. De veras, no sé, no me vaya a mal. Hermanos que vienen por primera vez, no vayan a creer que yo siempre hablo de esto. ¿Verdad que no, hermanos? Va. Le tocaba dar su diezmo. Y me llama. Yo no soy su pastor, no era su pastor. Pastor, me dice: quiero un consejo. ¿Qué pasó, hermano? Me toca quedar mis diezmos. ¿Y qué va a hacer? Pues voy a comprar un terreno y se lo voy a dar al pastor para que haga otra iglesia. Cómo no, chulo, le dije. Con que usted va a administrar lo que es de Dios. ¿O a usted lo puso Dios para administrar lo de él? No, pues por eso quería un consejo. No, le dije, usted lo que quiere es con humanismo dar la ofrenda, dar el diezmo. Pero eso ya no se llama diezmo, a eso se le llamaría ofrenda. Desde que usted lo maneja, ya no es diezmo. Así que dele los diezmos a su pastor. Y era una cantidad bien grande, hermano. Era una cantidad bien grande que con esa cantidad que él iba a dar, bien comprábamos este terrenito nosotros, bueno, que es de la iglesia. Pero bien que se compraba un terreno muy grande con lo que él iba a dar de diezmos. Y al final, pues lo dio. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le regala su propia retroexcavadora. Y ahorita, hermano, un día fui a su casa, una televisión que parece a las pantallas que tenemos en Ebenezer, hermano. Como, tal vez sin exagerarle, como de aquí hasta allá, mire. ¿Quiere ver tele, pastor? Me dice. Y me voy viendo esa gran pantalla, puro cine, esa cosa. ¿Y a ti por qué Dios no te prospera? ¿No te has preguntado? ¿No será que tu gigante no te deja sacar la billetera? El que esté viendo por televisión, de la que me salvé. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu Kiriat Arba? Que el 2023 Dios lo va a vencer. Dios dice que te va a dar la habilidad para que tú lo venzas. Dios te va a dar las armas para que tú lo venzas.
Estás atado a algo, hermano, que no puedes vencerlo porque es muy grande para ti. Te lo va a vencer el Señor. Te lo va a vencer el Señor. Solo cree en el Señor Jesucristo y será salva toda tu casa. Si el problema lo tienes en casa, ahí va a vencer ese gigante el Señor. Dale fuerte ese aplauso. Entonces, hermano, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere levantar, Dios quiere que introducirte a la Canaán espiritual. Pero primero tienes que vencer a este gigante, al Kiriat Arba. Primero tienes que pelear con ese gigante. Quizá, mire, de los hijos de Anac. Esto fue de los gigantes que vieron los espías cuando entraron a Canaán, cuando fueron, sí, ahí estaban los hijos de Anac, dijeron, esos son tremendos, bien grandotes, dijo, y nosotros nos miramos a la par de ellos como langostas. Uno de los gigantes que puedes tener tú es el menosprecio, tu autoestima. Otra de las cosas, hermano, autoestima baja. Aquel que tiene la autoestima baja, no, hermano, qué gigantote el que tiene que vencer. Entonces Dios 2023 quiere que tú venzas. Entonces, y esta es una probadita de lo que viene, hermano. Fíjese, tan grande es eso. Ay, Dios, la bendición que viene es muy grande. Que una vez platicando, nuestro apóstol decía que el nombre de la proclama le cuesta mucho ponérselo porque encierra mucho. Fíjese, encierra demasiado. Entonces tiene que pedirle, Señor, ¿cómo le pongo? Este año le puso el año de la reivindicación, pero este año tenía muchos significados. Es el año del atau, el año de que te iban a perfeccionar. Así que si este año te llovió sobre mojado, este año estuviste en muchas pruebas, es que te estaban purificando, es que el Señor quería marcarte, es que el Señor quería poner producto terminado, es que el Señor quería decir, eres perfecto. Vaya, eso fue este año. Es el año del Espíritu Santo. 2022 es el año del Espíritu Santo. Es en el año en el que el Señor se manifestó de una manera bien preciosa con su Espíritu Santo. Fíjese, muchos de ustedes este año el Señor lo reivindicó. Es decir, hermanos, que algunos de ustedes delante de los hombres, delante de los suegros o de las suegras, no valían la pena, pero Dios te está reivindicando. Reivindicar es que te están devolviendo una honra aunque eres culpable. Fíjese, te están devolviendo una honra. Es decir, hermano, que si nosotros tenemos que ser juzgados en este momento, no damos la talla, no damos el peso, pero el Señor Jesucristo dice, Él es culpable, pero yo voy a pagar por Él para que Él salga absuelto y te saca libre a ti. Este es este año que estamos viviendo. Perdonen que hasta ahorita se lo esté diciendo, pero se los expliqué a todos los hermanos que estuvieron a partir de enero. O sea, usted no vino en enero, pues no importa, porque las bendiciones que Dios trae para usted son otras, más estas, más las 26 proclamas de acá para atrás. 26 bendiciones hay para usted. Ay, pastor, pero fíjese que yo vine en Nochebuena. Porque puede ser que alguien vino anoche, ¿verdad? Se equivocó de iglesia y como yo alegre aquí se metió y ¿aquí qué es? Pero está bonito, no miro ninguna virgencita, no miro nada aquí, entonces ¿aquí qué es? Y entró, hermano, se metió ahí y de repente escuchó ahí los cantos de aquí de los hermanos. Y hoy venimos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial y pronto Él vendrá y hoy entramos a adorar. Tararara. Y todos aquí van a danzar más. Tararara, y estos sí están re locos, dijo. Aquí están haciendo una mejor la fiesta que la de acá, que la del barrio allá donde se pusieron aquellos. Hasta peleando están los borrachos allá y celebrando. Y estos, ¿será que estarán dando vino aquí? Me voy a quedar, tal vez dan vino, dijo alguien más. Pero no dieron nada de vino de ese físico, no, solo del espiritual. Y te metiste. Entonces 2023 viene una bendición que el Señor te va a la capacidad, primero, para que sepas cuál gigante te está afectando.
¿Qué gigante te afecta a ti? ¿Ya lo identificaste? No. No, todavía. Pues yo le ruego al Señor que te lo revele pronto, hermano, y al mío también, ¿verdad? Que cada uno tiene su gigante que tiene que vencer. Entonces, y después de vencerlo, te van a dar reposo. Te van a dar reposo. Mira, hermano, acá hay hermanos, y no lo digo yo, lo siento por el Espíritu. Acá hay hermanos que se acuestan y no duermen. Tanta preocupación, hermano, tanta preocupación, tanto problema, que cuando se levantan, cuando ya más o menos están conciliando el sueño, que ya se sentó la cabeza y levántate, y es tarde. Ay, yo no me puedo quedar con esto. ¿Habrá alguien así? Venga, voy a orar por usted. ¿Habrá alguien que no puede dormir en la noche? Deje de estar tomando pastillas, eso lo va a hacer adicto. Venga. Si hay alguno acá que no puede dormir por la noche, le ruego que venga en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Va a ser rápido esto. Le ruego que por favor venga luego. Si usted tiene problemas, si no puede dormir por la noche, está enfermo, venga. Que el Señor me está moviendo muy fuerte. Todo aquel que no puede dormir, véngase por favor. Le ruego en el nombre de Jesús. Ojitos cerrados, ojitos cerraditos, hermano, por favor. Ojitos cerrados. Ira catarabasa, ira kiralarabasto. Ira nanamastore que terebesa, ira kiralarabasto. En el nombre de Jesús. Puede ser que te está llegando a visitar algún espanto y has tenido esa dificultad y por esa razón hasta te da miedo. Le ruego por favor que venga. Le ruego en el amor del Señor, porque Dios te quiere devolver el sueño. Dios te quiere devolver el reposo, que cuando tú duermas lo hagas con tranquilidad. Tienes deudas y eso te ha estado quitando el sueño. Ven por favor, sea humilde. Estoy llamando a los que tienen este problema. O yo estoy llamando a los que tienen este problema, que no pueden dormir. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, vengo suplicando por favor, mi bendito Dios, que tú le devuelvas el sueño a tu hija, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, papito, por favor, Padre, dale reposo, Señor. Dale reposo a tu hija, Padre. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos hacia acá y dígale, Señor, devuélveles el sueño a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, papito. Gracias, mi amado Dios. Que tu sueño sea en paz, que cuando te acuestes te levantes hasta el siguiente día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Hay otros que parecen gatos, hermano. ¿Usted sabe por qué parecen gatos? Los gatos donde quiera se duermen, hermano. El gato, si la cabeza quedó colgando y el cuerpo quedó en una cosa, hay unos que tienen el sueño tan pesado, ¿verdad? Los terremotos, sí no tiene ningún problema, tiene más paz y que podría compartírsela a usted, ¿verdad? Que no la tiene. Entonces, hermanos amados, 2023, el Señor va a pelear en contra de tus gigantes. El Señor va a vencer a tus gigantes en el nombre de Jesús. Veamos otro, Éxodo 23. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, a la tierra del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y los destruiré por completo. Mira, hermano, el Señor va a hacer un lado aquel que se te está oponiendo a la tierra que tú tienes que entrar. Esto ya no son los gigantes, esto ya son los habitantes de la bendición. Aquí está hablando de todos los feos, pongo yo, pero aquí está hablando de aquellas tribus que estaban en la tierra de Canaán, pero que el Señor le había dado orden a Josué que los expulsaran. Entonces puede ser que la bendición ya la tienes, pero no has expulsado todavía a cada uno de estos, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. No has podido vencerlos. Fíjense que cuando uno se da cuenta, Canaán es figura del alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez en tu alma tienes un montón de problemas, hermano. Tienes un montón de problemas. Y Dios 2023 dice,
pues mi ángel irá delante de ti, es decir, no vas a ir solo. No vas a ir solo delante de ti y te llevaré a la tierra del amorreo. Hermano, tal vez el deseo de algunos acá será ir a Cancún en tiempo de sol, ¿verdad? Porque ahorita hay mucho frío. Pero tal vez el sueño de alguien es ir a Cancún, ir a un lugar bien bonito, entrar y disfrutarse de todo eso. Pero acá no te van a llevar eso. El Señor te va a llevar a conocer los problemas que tienes en tu alma. ¿Qué problemas puede tener alguien en su alma? Puede ser que uno de esos problemas, fíjense hermanos, que uno de estos, ahorita no me recuerdo muy bien, pero hay uno de estos que significa terror. Puede ser que en el alma lo que tengas es miedos. Hermano, hay hermanos que padecen tantos miedos. Sí, claro que por una situación entró un espíritu de miedo y eso se ha ido convirtiendo en terror hasta que te quita la paz por completo. Pero el Señor dice, el año 2023, ¿sabes cómo te voy a bendecir? Es que mi ángel va a ir delante de ti y te voy a hacer que llegues a la tierra del amorreo, del hitita. Voy a hacer que entres a tu alma, que la conozcas, que veas cuáles son los problemas que tienes. Y entonces yo voy a destruir por completo a todos esos que afectan tu alma. A todos estos que afectan tu alma. ¿Usted conoce gente que le tenga miedo a alguna cosa? Bueno, es normal que le tenga uno miedo a una culebra, ¿verdad? Eso sí es normal, creo yo. Porque la Biblia dice que el Señor iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Entonces, entre el hombre y la serpiente, como que ya de por sí hay una enemistad. Entonces, aquellos que tienen de mascotas a las culebras, como que no es muy lógica esa parte, pero lo que le quiero decir es que, mire, hermano, lo que no es lógico es que usted le tenga miedo, por ejemplo, a un ronrón, hermano. Y un ronroncito andaba ahí, va. ¿Usted conoce gente así? Yo sí. Yo sí conozco así. ¿Por qué le tiene miedo a los ratones? Para conocer sus fobias. Usted sabe que la palabra fobia es miedo. Hay una fobia a las arañas, eso se llama aracnofobia. Fíjese, miedo a la oscuridad, eso se llama claustrofobia. Fíjese. Entonces un montón de fobias, un montón de miedos que una persona puede tener. Y entonces, es que ahorita yo estoy solo. Mi esposa anda afuera. Y un día de estos, hermano, me dormí, quedé bien dormido. En eso, como a las 2 de la mañana, me desperté, hermano. Me levanté cuando veo una luz encendida. Y yo nunca duermo con luces encendidas. Aquí me encendieron la luz, dije. Aquí me encendieron la luz. Y entré al baño y fui, apagué la luz y entré a mi dormitorio y me dormí otra vez. Me levanté, hermano. Cuando salgo, veo la luz del baño encendida, hermano. No, este bandido y sí se las va a ver conmigo. Que si ahí me acordé que cuando fui a apagar aquella no apagué la del baño. Hay gente que por nada se asusta, hermano. Ay. El ratoncitito así son, mire, hermano. Y cuando miro mujeres y hombres arriba de mesa, ¡ay! Entonces, ¿va a gritar con el animalito, hermano? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué problemas tienes en tu alma? ¿Qué problemas tienes en tu alma? Amargura. ¿Hay alguno que sea amargado? ¿Hay alguno que es rencoroso? Hermano, le hacen algo y sí, no le hablo. Yo conozco gente que ha pasado años sin hablarle a su familiar, hermano, porque es rencorosa, sasasazo. Y el Señor que dice en la tercera carta de Juan, versículo 1, pues solo tiene un capítulo, por eso le digo versículo 1. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como como prospera tu alma. Entonces, este año te van a poner en la lupa tu almita, así como se hacen los exámenes médicos, así. A ver,
que hay una mancha fea, va a decir usted. Cuando ve envidia, hermano. Envidia. ¿Habrá algún envidioso acá? Yo espero que no. ¿Habrá algún Mical acá? ¿Cómo así, pastor? ¿Habrá alguien que cuando mira a alguien meterse a la presencia del Señor, él no se puede meter y lo que hace es criticarlo? 2023, conquistarás la tierra de Canaán. 2023, conquistarás tu Canaán, conquistarás tu tierra prometida en el nombre de Jesús. Así que yo anhelo que tú lo conquistes. Como es una probadita, ¿verdad? Aquí solo estamos probadita de lo que viene. ¿Qué más? Sigamos acá. Levíticos 23. Y otra vez el Señor habló a Moisés. Y otra vez el Señor habló a Moisés. ¿Qué va a pasar este 2023? ¿Qué va a pasar este 2023? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Yo no lo invito a hacer esto, pero a veces es obvio. Está la alabanza así bien bonita, hermano. Derrama de tu vino. Y como se agarran los hermanos de las manos, ¿verdad? Usted de casualidad no ha visto más de uno que todos danzando y él o ella no. ¿Cuándo dejaste de oír la voz de Dios? Y eso hace ahora que no te deleites en la fiesta. Hermano, mire, yo le voy a decir algo con todo el respeto y el amor. Cuando yo iba a la fiesta era para meterme, ¿verdad? Yo iba a la fiesta, hermano. Yo llegaba ahí, para algo vine, decía yo, y llegaba y era el primero que se metía a bailar, porque hay mucha gente bien miedosa que quiere, ya cuando están los 25 bailando, ya se quiere meter a bailar y vamos a bailar. Pero yo no era de eso. Yo llegaba a la fiesta y desde que me miraban, ya llegó Sergio, decía, no, era Víctor, a bailar, hermano, ya vamos a bailar. Y algunas veces decían, no, gracias. ¿Y a qué vinieron estas? Dije yo. Decía yo antes, ya hace como 20 años de esto, hermano, un poco más. Yo llegaba a la fiesta para meterme. Yo no llegaba para ver cómo bailaban. ¿Qué me importaba a mí? Y hay otros, hermanos, que me lo descubrí. Esto me lo descubrí con la experiencia. Como dice el dicho, ¿verdad? Más sabe el no sé quién por viejo que por no sé qué. Pero hay unos que en su sano juicio no bailan, hermano, pero nomás les dan una caguama. Ay, Dios, hermano, estos se meten hasta la cocina. Y ya sabe uno por qué también no bailan. Pues cuando se ponen así todos eléctricos, que por cierto dice, yo estaba viendo que acá en México se volvió patrimonio cultural el baile ese de la quebradita, creo que se llama. Fíjese, pero cuando yo veo, ese se le ocurrió a algún borracho, digo yo, fíjese, hermano. Pero cuando y se volvió patrimonio cultural ese paso. Entonces viene a la casa del Señor usted, pero aquí no le van a dar vino, de ese vino no le van a dar. ¿Y por qué no se mete? Porque puede ser que un día pasó algo en tu vida que te separó de oír la voz de Dios. Dejaste de oír al Señor, dejaste de tener la presencia con Él. Pero hoy dice, y otra vez. ¿Y qué quiere decir otra vez? Ya le había hablado una vez. Ya había oído su voz. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? Te va a volver a hablar el Señor. Samuel, Samuel. Y se levantaba Samuel, hermano, corriendo. Y se iba con el sacerdote Elí. Me habló. No, yo no. No te habló, vete a dormir. Se volvía a acosar. Samuel, Samuel. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Cuando Dios habla de muchas maneras, dice la Biblia.
pero una de las formas de cómo Dios habla es con una voz parecida al que te cubre, al que te pastorea. Sí, hermano, porque ahí era el sacerdote Elí el que cubría a Samuel. Samuel, ¿a quién oía? A Elí. ¿Ves? A Elí era el que escuchaba, pero el que le estaba hablando era Dios. Eso quiere decir que este año te va a hablar el Señor otra vez, tal vez por medio de mí. Yo espero, si soy tu pastor, que te vuelva a hablar. Amén. Pero Dios te va a volver a hablar. Cuando te miremos, hermano, pastor, ¿y por qué no cantan esa de agarrados de las manos? ¿Cuál? Esa de tararara, porque a veces no se sabe uno la letra, ¿va? Esa que dice tararara, tan bonito que era. Pero si usted ni danzaba, pero hoy sí ya quiero. Pero hoy sí ya me quiero meter, hoy sí ya quiero entrarle y si yo canto, la gloria es para él, para él. Y si yo danzo, la gloria es para él. Hermano, Dios te quiere hablar otra vez. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, dice la palabra del Señor. Entonces Dios te quiere volver a hablar. Hermano, fíjese que a veces, me perdona lo que le voy a decir, pero a veces se nota cuando alguien está duro y que ya no oye la voz de Dios. De veras, hermano. No lo digo por usted, porque yo he tenido un montón de privilegios de predicar en muchos lados, pero algunos están bien. ¿Qué hora se va a terminar esto, hombre? Una barbaridad, esto voy a poner ahí que se van a bailar. Hermano, dejo de oír la voz de Dios. Otros les da sueño. No lo digo por usted, yo no. Usted se desveló anoche, que fue 24. Aquí en la iglesia, aquí en el culto, aquí se desveló. Pero qué casualidad que solo cuando viene alguien al servicio, ¿verdad? Tremendo, hermano. Porque yo pues digo, número uno puede ser por cansancio y número dos puede ser por un demonio. Uno es un cansancio, porque si tú trabajaste muy fuerte, yo conozco aquí a varios hermanos que trabajan de sol a sol, hermano. Desde la mañanita, desde la madrugada están ahí, va a trabajar y hacen su esfuerzo por venir. Y yo los miro así, Señor, dale más sueño, digo yo, que se duerma un poco más. Pero hay otros que no, hermano. Por cierto, está Eric. Eric, Dios te bendiga. Eric andaba allá ¿en dónde? En Sonora. En Culiacán andaba. Aleluya, regresó nuestro Eric. ¿Cuándo te vas? ¿En enero? Bueno, está bien. Una liberada antes de irte. Sí te vas bien. Es bromas, hermano, es broma. Pues sí, hermano, pues sí, sigamos acá. Puede ser que, ¿por qué algunos no vienen a la iglesia, cree usted? ¿Por qué algunos no vienen? ¿Por qué algunos se ausentan tanto tiempo? Porque tienen un estorbo en su alma. No, mejor ya no voy a ir. ¿Por qué? Porque el pastor habla mucho, se tarda mucho y aquí a mí me gustan las cosas así como son. Pues hermano, este año vas a conquistar Canaán en el nombre de Jesús. Vas a conquistar tu alma. El Señor te va a dar las armas para que conquistes tu alma, pero también el Señor te va a volver a hablar. Ay, tan bonito es que cuando Dios habla, hermano. Ay, tan lindo que es, tan precioso. Me trajo acá, estaba yo parado allá, la iglesiota tan grande, hermano. Y cuando el Señor, viendo ahí, platicando con el hermano, bueno, se me abre una visión y veo la iglesia. Fíjese, yo vi la iglesia. Vi su pasado. Todos los terremotos que tuvo la iglesia, yo los vi. Y de ahí el Señor me mostró el presente. Un cementerio, hermano. Puro hermano muerto había. Y de ahí me mostró lo que va a hacer. Y usted es parte de eso que Dios está haciendo. Fíjese, usted es parte del levantar. Y pondré de mi espíritu sobre estos huesos y vivirán, dice el Señor. Entonces el Señor comenzó a poner de su espíritu y de su espíritu y de su espíritu. Entonces, dice que
algunos, y van a otras iglesias, ¿va? Y de repente vinieron por conocer. Y cuando entraron, ¡ay! Tan sabroso aquí. Mejor me voy a quedar. Mejor no hubiera venido. Sintió así sabroso para su alma, así bonito, ¿verdad? Así entró y, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y comenzó a meterse así, sabroso, sabroso, sabroso. Y comenzó a hablarle el Señor otra vez. Y comenzó a hablarte el Señor otra vez, otra vez y otra vez. Y dice, no, de aquí ya no me voy. Aquí si me sacan por una ventana me meto, dicen en algunos lugares, hermano. Mentiras, hermano. Dicen que, ay, de aquí me salgo muerto, dicen. Los primeros que se le revelan a veces a uno, ¿no? Pero Dios te quiere volver a hablar. Dios te quiere volver a hablar. Dios quiere volver a tener amores contigo. Dios quiere llevarte a su recámara y que tener amores contigo. El año 2023, tiempo de amores. Yo no digo que es el año de amores. Eso no va a decir, ya el pastor de Benecer decretó, declaró y profetizó. No, yo estoy aquí contándole lo que va a pasar en este 2023 si el Señor nos lo permite. ¿Cómo voy, hermanos? Perdonen, ¿me pueden decir cómo voy? Mucho habla usted, hombre. No he entrado a lo que le voy a hablar, solo a lo que Dios le quiere hablar, que es lo mejor, ¿verdad? Si Dios se paró para esto es porque Dios quiere hablarte. Mire esto, hermano, mire esto, qué precioso. 2023. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Tal vez le caías mal a un montón de hermanos. Mal le caía. Ese ni es hermano. Qué bueno que se fue para Ebenecer, porque aquí estorbo era. Vaya. Pero de ahí el Señor va a mostrar. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. ¡Ay! El Señor te va a cambiar. Y aquellos que no te querían, decir, ¿y qué hacen ahí, pues? ¿Y ese pastor qué es lo que hace? Pues nada, enseñar, ¿verdad? Y Dios te quiere hablar y te quiere volver a hablar, pero ha llegado también el año donde Dios te va a honrar de una manera que te van a ver y van a decir, ¿qué fue lo que pasó, pues? Que el otro, tu pastor, no quiso trabajar contigo. Ahí está, ya te lo dije todo. ¿Para qué ándale con tanta vuelta de chucho ruin? Mejor que se vaya. Ahí está la puerta abierta. Grande la puerta. Y que se vaya el que quiera. Tomos. Veniste acá y te agarró el Señor. No, yo no, hermano, yo no. Te agarró el Señor y dijo, no, mi hijo, con este que te traje aquí a la cueva de Adulam, a este voy a transformar. Mi hijo, te cuento de una vez. Este viene endeudado, este viene afligido, este viene angustiado, este viene amargado, este viene altivo, este viene orgulloso, este viene a querer mandar. Así que aquí te lo entrego, mi hijo. Pero como tú tenés el carácter, trabájamelo. Aleluya. Así que, hermano amado, ¿cuántos quieren la proclama para el 2023? Ya sé, usted ya no aguanta que sean las 12 de la noche. Por lo tanto, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Esto es una probadita de lo que viene. Póngase sobre sus pies. Voy a orar por usted. Así que mis hermanos de la alabanza, por favor suban. Voy a ser respetuoso con el tiempo, creo yo, o si no es que ya me pasé, pero es que vamos a hacer lo de las piñatas que nos regalaron, hermano. No estamos celebrando la Navidad. Yo no voy a decir, así la celebramos con piñatas. No, a mí me regalaron unas piñatas y hoy las quiero quebrar.
Me la regalaron con un montón de dulces, hermano. Así es la bendición que viene de parte del Señor. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, oremos para dar por terminado. ¿Sabes una cosa? La administración hoy fue una administración de gozo. Una administración de gozo. Para que tu año, ¿sabe cómo vas a terminar tu año? Gozoso, hermano. No vas a terminar amargado ahí, puro Marta, afanada está, dijo el Señor a Marta, ¿verdad? Tú no vas a terminar afanado. Tú vas a terminar en paz. Tranquilo, hermano, metido en la presencia del Señor, cantándole, suavecito vas a terminar tu año. Tienes deudas, pero vas a reposar, porque el Señor te va a decir: reposa, yo te voy a proveer para esto, te voy a proveer, no te preocupes, yo voy a pagar tus deudas, yo voy a sacarte de este lodo cenagoso, yo voy a ponerte en un lugar de honor. Vas a terminar el año gozoso. Por eso es que, mire, hermano, yo quiero que usted llegue, ¿oyó? Y si puede llevar a algún invitado, llévelo también, ¿oyó? Lleve a quien usted quiera invitar. Pero la fiesta la hacemos y va a ser gloriosa, ¿oyó? Ya le dije a usted, no pretendo que se llene el lugar. Es que el Señor a mí me dijo que vamos a proclamar una bendición sobre Ocosingo. Sobre Ocosingo, esta tierra la vamos a bendecir en el nombre de Jesús. No es un eslogan, ¿oyó? No es un eslogan. El eslogan que aparece en la Biblia, es una tierra que emana leche y miel. No, ese es un eslogan. Lo que vamos a proclamar es una bendición que el Señor trae, que el Señor va a hacer una restauración de todas las cosas. Y yo, mire, hermano, le voy a decir algo, hermano. Mucha gente va a venir por conocer esta casa de afuera de todos los lugares. Esto le va a dar una gloria a Ocosingo. Así que lo que tú estás haciendo en este momento es porque Dios se ha acordado. Dios se ha acordado del olvidado. Dios se ha acordado del olvidado. Y tal vez tú eras de los olvidados. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre, con un corazón muy agradecido, Señor. Venimos para declarar, Señor, que esta tierra, Señor, te anhela. Que esta casa, Señor, en la cual tú nos pusiste, mi bendito Dios, te anhela, Señor, con todo nuestro corazón. Te anhelamos, papito. Por favor, Señor, llena nuestros corazones de paz, llena nuestros corazones de gozo, llena nuestros corazones, Señor, de esa sobrenaturalidad y sobreabundancia que viene de ti, Padre. Te ruego que bendigas a este pueblo, Señor. Te ruego que los lleves de gloria en gloria, en victoria, Señor. Guarda sus entradas, sus salidas, guarda su caminar, Señor. Hazlos invisibles ante todo mal, Padre. Que este final de año, Señor, tú les abras las puertas de bendición que todavía les falta, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Le quiero decir algo. Hoy es el último domingo del año. ¿Oye? Este es el último domingo del año, Así que le ruego que en la tarde no se pierda, porque me falta que hablarle otras cosas de lo que Dios va a hacer. Así que no se pierda hoy. Este es el último domingo de año y hay una bendición que el Señor quiere recalcar y quiere remachar en tu vida. Te quiere bendecir antes que se termine el año el Señor. Así que nos vemos a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Y ahorita pues vaya a quebrar piñatas, si así lo dejan los hermanos. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor.